¿Qué tal? Buenas noches, queridos oyentes. Hoy es un programa más de Entrevistando Ando. Hoy tenemos el agrado de tener aquí a Heather Molina. Y a ver, Heather, por favor, preséntate. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Alejandro. Mi nombre es Heather Molina y estoy especializada en la vocería. Perfecto, Heather, mucho gusto. Y ahorita vamos a leer unas preguntas que nos mandaron aquí los radioescuchas. La primera pregunta dice así: ¿qué significa realmente ser un vocero? Ok, excelente pregunta. Sí, bueno, pues primero, ser un vocero significa ser la voz oficial de una organización o un grupo. No se trata únicamente de transmitir información o de transmitir las ideas, sino también de representar valores, generar confianza y mantener una imagen positiva de instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en un vocero de una empresa. Ese vocero no solo anuncia un nuevo proyecto, sino que también debe estar listo para responder dudas o aclarar problemas. Perfecto, Heather, muy excelente respuesta. Y te quería agradecer también por lo mismo, ¿verdad? Que estar aquí y sabemos que tu tiempo es muy ocupado, entonces gracias. Aquí Marcos pregunta: ¿qué cualidades consideras esenciales de un vocero, de un buen vocero? Ok, bueno. Yo creo que hay cuatro cualidades clave para ser un buen vocero. Podría ser la preparación, tener claridad, seguridad y empatía. Estas son muy importantes para ser un buen vocero. La preparación es básica porque si no dominamos un tema, se pierde la credibilidad ante los oyentes. La claridad también ayuda a transmitir mensajes simples y fáciles de recordar. La seguridad nos ayuda a que los oyentes, las demás personas con que vamos a tener negocios o etcétera, generen confianza hacia nosotros y esto se vea reflejado, ¿verdad? Y la empatía, pues claramente, como en todo ámbito laboral y hasta personal, nos permite conectar entre personas a nivel humano. Perfecto, Ger. Entonces es ser genuino y amable, ¿verdad? Sí, Perfecto. básicamente. Entonces ya saben. Gracias. Sí. Entonces ya saben. Entonces aquí nos preguntan también: ¿cómo debe prepararse un vocero antes de hablar en público o antes o ante los medios? Bueno, ¿cómo debe prepararse o cómo te preparas tú? Bueno, yo tengo un ritual, por así decirlo. Lo primero que hago es siempre investigar a fondo sobre un tema. También me pongo a anticipar o a pensar en posibles dudas que puedan surgir mediante el tema, ¿verdad? Para poder estar preparada. Lo segundo es que ensayo mucho los mensajes que quiero dar, ensayo el tema, ensayo como si yo ya estuviera dando el tema y las posibles preguntas, cómo responder si en dado caso me hacen una pregunta que me hace sentir un poco insegura, por así decirlo. Yo me preparo en eso y también me preparo conociendo al público, ¿verdad? Para adaptarme a un buen lenguaje, Ok, entonces se podría decir que es la preparación. principalmente. Gracias, Ger. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué papel juega el lenguaje corporal en el labor de un buen vocero? O sea, estar moviendo las manitas, el gesto, las manos, el cuerpo, la voz, la postura. ¿Cómo juega eso un papel de un buen vocero? Esa es una muy buena pregunta, ya que nosotros como voceros tendemos a utilizar las manos para expresar confianza, ¿verdad? Para dar a entender una idea. Por ejemplo, si vamos a hablar de un espacio, hacemos tal gesto. El lenguaje corporal es fundamental cuando somos voceros, ¿verdad? Ya que es gran parte de la comunicación no verbal, lo cual es muy importante en este ámbito. Una postura recta es de los principal, ya que transmite confianza. Sí, el contacto visual también genera confianza y refuerza el mensaje. En cambio, por ejemplo, si cruzamos los brazos, eso nos va a reflejar una actitud a la defensiva. Entonces, en vez de generar un impacto positivo hacia las otras personas, sino que va a crear uno negativo, ¿verdad? También es importante sonreír de manera natural. Así generamos por así decirlo, confianza y cercanía con los de la audiencia. Perfecto, Ger. Y creo que tanto como tú como yo y muchas personas se han visto en aprietos. Y quería preguntarte: ¿cómo se debe actuar o cómo debe actuar un vocero frente a preguntas difíciles
o en situaciones de crisis? Esa es una muy buena pregunta. Realmente eso es algo que uno no se lo espera, ya que como te digo, uno practica, etcétera, etcétera. Pero creo que algo que funciona mucho es el lenguaje no verbal también, el estar recto, como mencionaba, generemos nosotros confianza, que demostremos que estamos confiados y que manejamos muy bien el tema del que vamos a hablar, es algo muy importante. Y en dado caso, por ejemplo, que tengamos una duda a la que nos hagan una pregunta a la que nosotros no sabemos exactamente cómo responder, podríamos tener em, ciertos tips, por así decirlo, ciertos scripts, por así decirlo, algo así como de, ok, gracias por su pregunta, en este momento nosotros estamos trabajando en ello, o más adelante nosotros les daremos más detalles, algo así podría ayudarnos cuando tenemos una crisis de en ese caso de preguntas que no sabemos qué decir. Perfecto, es como tener un as bajo la manga para saber cómo, para no quedar como que uno no sabe, sino como que se está preparando para dar la mejor respuesta. Correcto. Perfecto, Ger. Entonces, otra pregunta que nos está aquí diciendo Javier, ¿qué errores debe evitar un vocero? Ok, ¿qué errores debe evitar un vocero? Bien, por ejemplo, creo que lo más importante es evitar el uso de las muletillas, como por ejemplo decir, o lo que me sucedió antes que dije, ese tipo de muletillas también hace que las demás personas tengan cierta desconfianza, ya que nosotros no sabemos mucho del tema o estamos contradiciéndonos o puede hasta que ellos piensen que tenemos la información incompleta. Eso puede ser un error muy común, de hecho. Otro error bastante común es el dar una respuesta rápida sin verificar los datos, lo que puede dañar la imagen de las personas, del vocero, hasta de la empresa. Ok, perfecto. Ger, ¿qué consejo también incluido nos darías? Así, consejos prácticos para mejorar la seguridad al hablar al público o a hablar en público. Ok, bueno, te voy a dar tres consejos que yo considero que son de los más importantes y los que me han ayudado a mí. El primero sería practicar la respiración antes de hablar, el que no se nos escuche o que nos quedemos sin aire a media plática, siento que es muy importante. También ensayar frente al espejo, eso me ha ayudado bastante. Yo lo que hacía es que ponía mi teléfono o mi computadora y me ponía a grabar para detectar algún gesto o alguna muletilla que se repitiera. Y también el tercero y que les recomiendo es empezar con frases cortas y claras para ganar confianza. Por ejemplo, hay muchos locutores profesionales que leen en voz alta todos los días para entrenar su dicción y su seguridad. Ese tipo de práctica hace una gran diferencia, lo cual a mí me lo dijo un tío que es locutor, que es locutor, ¿verdad? A eso se dedica. Él me dio estos consejos y realmente me han ayudado bastante. Perfecto, Ger, gracias, muy amable. Los vamos a poner en práctica porque yo a veces me pongo muy nervioso. Ok. Entonces, seguimos con las preguntas, que sí, la audiencia ha estado muy conectada y gracias a todos los que nos están escuchando y gracias por estar participando. Entonces nos preguntan, ¿cómo puede un buen vocero conectar mejor con su audiencia, Ger? ¿O cómo conectas tú con tu audiencia? Ok, bien, conectar con la audiencia al inicio era un poco complicado, pero conectar con la audiencia es más, significa hablar en el mismo lenguaje que la audiencia. Por ejemplo, para jóvenes podemos usar ejemplos actuales, podemos utilizar unas frases de la chaviza, como se le dice coloquialmente, pero también hay que tener en cuenta que si tenemos adultos se tiene que usar un lenguaje más cotidiano, un poco más profesional, ¿verdad? También lo que ayuda para conectar con la audiencia es contar algunas anécdotas, ¿verdad? Historias cortas, algo que nos sucedió, porque las personas recuerdan esas experiencias que tú les cuentas, ¿verdad? Ya sean positivas o negativas, ellos lo van a recordar. La empatía y la escucha también son muy claves para conectar con la audiencia y responder todo lo que le preocupa al público, ¿verdad? Todas sus dudas, responderlas, creo que eso ayuda bastante a conectar también con ellos. Ok, perfecto, Ger. Entonces, muy agradecido con tu respuesta. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuál es la importancia de la credibilidad de un buen vocero? Ok, bien.
Un vocero tiene que tener credibilidad. Eso es muy importante para todos nosotros. Es el recurso más valioso de un vocero, por así decirlo. Si la gente confía en lo que uno está diciendo, en los datos, entonces confía en la institución, confía en la empresa a la que nosotros estamos representando. La credibilidad que nosotros tenemos con los oyentes se construye siendo honesto, transparente y sobre todo coherente con lo que se diga, con lo que se tiene que hacer también. Por ejemplo, en dado caso, si yo doy un discurso acerca de, por ejemplo, de un nuevo teléfono. Si lo doy de una manera coherente, constante, los medios buscan una fuente de referencia y la referencia si existe, esto me va a generar más credibilidad a mí. Perfecto. Ujú. Entonces, ser coherente con lo que se dice y con lo que se habla para crear o obtener credibilidad como un buen vocero. Perfecto. Entonces, Heather, para cerrar, lamentablemente se nos acabó el tiempo y gracias por tu tiempo y gracias al tiempo de todas las personas que nos están escuchando en vivo y en directo, quería que pues cerráramos con un mensaje o qué mensaje le darías tú a los futuros profesionales que quieren ser buenos voceros. Ok, muchas gracias. Sí, em, yo les diría que recuerden siempre que un vocero no es alguien que habla bien, sino que es alguien que representa, inspira, da confianza y construye relaciones con otros. En cualquier momento de la vida, como profesional, todos llegamos a ser voceros en algún punto, ¿verdad? Aunque no sea de manera oficial. Cuando defendemos un proyecto, cuando representamos un equipo en el trabajo, etcétera, todos llegamos a ser voceros, ¿verdad? Y ser un buen vocero es ser un buen comunicador y sobre todo es un puente entre la organización, la sociedad, la empresa, lo que queremos comunicar. Perfecto, Heather, muy amable. Gracias a ti por tu tiempo y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Alejandro. Un gusto.